Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar con la explicación del tiempo de pasado simple. Bien, el pasado simple se utiliza normalmente para referirnos a hechos que sucedieron en un momento concreto del pasado, es decir, acciones que ya terminaron en el pasado. Por ejemplo, si decimos, yo fui al parque ayer, esa acción pertenece al pasado, pues ya el día de ayer terminó y son acciones que ya fueron realizadas. Para hablar del pasado simple, tenemos una estructura gramatical que es similar a la oración simple en español. Es decir, para ello necesito un sujeto, es decir, la persona que realizó la acción, mi verbo en pasado, es decir, la acción realizada, lo que se hizo, y el complemento, que puede ser cuándo se hizo, dónde o a qué se está refiriendo. Ahora, para colocar un verbo en pasado, debo asegurarme de que el mismo sea verbo regular o verbo irregular. Es decir, tengo dos tipos de verbos en pasado, regular e irregular, que a continuación serán explicados. Para construir el pasado simple en afirmativo, hay que distinguir estos dos tipos de verbos, regulares e irregulares, que a continuación se describen. Los verbos regulares son aquellos verbos que se le añade ed en su terminación de infinitivo para formar su pasado, es decir, aquellos verbos que al colocarle ed en su terminación automáticamente ya estarán en pasado. Por ejemplo, el verbo work, que al agregarle ed está en pasado. Work significa trabajar y worked quiere decir trabajé. Una oración simple sería un pronombre personal más un verbo más un complemento. En este caso, revisamos los pronombres personales que sabemos que I significa yo, you, tú, he, él, she, ella, it, esto. We, nosotros o nosotras, you, ustedes y they, ellos o ellas. Al colocar el verbo work en pasado, querría decir I worked, yo trabajé, you worked, tú trabajaste, he worked, él trabajó y así sucesivamente. Es necesario tomar en cuenta las reglas ortográficas para la colocación de la ed en cada verbo. Para ello está la ortografía de las formas del pasado en verbos regulares. Primera, los verbos terminados en una y precedidos de una consonante, o lo que es igual consonante más y, debo cambiar la y por una i latina y agregar ed, quedaría id. Por ejemplo, el verbo study termina en y anterior a la y tengo una d que es una consonante. Para ello voy a cambiar la y por i latina y agregar ed. Es decir, study, studied. Estudio, estudié, dependiendo del sujeto. Igualmente, carry termina en y, precedida de una consonante, por lo que voy a colocar i latina más ed, carried. En el segundo caso, los verbos monosilábicos que terminan en vocal más una consonante, se duplica la consonante. También se conoce como consonant, vowel, consonant. Cuando un verbo es consonante, vocal y consonante, se dobla la última consonante. Ejemplo, stop. Tengo T, consonante, O, vocal, P, consonante. Sería consonant, vowel, consonant. En ese caso, doblo la última consonante y sería stopped. Al igual que shop, tengo consonant, vowel, consonant o consonante, vocal, consonante. Doblo la última consonante, shopped. Ejemplos de oraciones con verbos regulares. Recordamos siempre que cada oración debe empezar siempre por un sujeto. Nunca debo omitir el sujeto, se debe cumplir esta forma. Sujeto, verbo y complemento. Si digo, I cooked the meal for all of them, yo cociné la comida para todos ellos. Vemos que I es el sujeto, cooked es mi verbo en pasado y the meal for all of them pertenece al complemento. Al igual que Mary opened the window. Mary es el sujeto, opened es mi verbo regular en pasado y the window es el complemento de la oración. Mary abrió la ventana. Acá tenemos una lista de verbos regulares que se los dejo a continuación con su forma en presente o infinitiva, su forma en pasado simple
y su significado para que puedan realizar los ejercicios que van a tener al final de la explicación. Estos verbos regulares se van a aprender generalmente con el uso. Aquí les dejo una lista para que ustedes puedan apoyarse en la realización de los ejercicios. Ok, luego tenemos los verbos irregulares. Estos verbos irregulares tienen su forma propia en el pasado, es decir, no forman el pasado añadiendo ed al verbo, sino que cambian su forma. Ellos se transforman y su forma en pasado es diferente. Para ello necesito tener una lista de verbos irregulares para poderme guiar, pues su forma la voy a aprender también por uso. Ejemplo, un verbo en infinitivo es el verbo do, que significa hacer. Su forma en pasado es did, quiere decir hice o hizo, dependiendo del sujeto. Have es el verbo tener o haber y su pasado es had. Como ven, cambia la forma. El verbo read en pasado es read. Aunque se escribe de forma igual, su pronunciación es diferente, por lo cual se considera verbo irregular. Go, el verbo ir, en pasado es went. Get, el verbo obtener, en pasado es got. De la misma forma, el verbo meet pasa a met, buy, bought, see, saw, come, came, make, made. Vuelvo a repetir que para ello existe una extensa lista de verbos regulares que ya yo se las he proporcionado en documentos anteriores. Ejemplo, para formar una oración simple con verbos irregulares debo conocer la forma presente y pasado del verbo. Ejemplo, we ate in the bus, it was very funny. El verbo que estoy utilizando es el verbo eat, que es comer. En su pasado es ate. Nosotros comimos en el bus, estuvo muy divertido. They drank all the night. El verbo que estoy utilizando es drink, que significa beber, y en su pasado es drank. Ellos bebieron toda la noche. Tercera, I sent you an email. El verbo que estoy utilizando es send, que significa enviar. En su pasado es sent. Yo te envié un email. He was too young when he began his career. Los verbos utilizados son el verbo to be, que significa ser o estar, y el verbo begin, que significa comenzar. Él era muy joven cuando inició su carrera. La última, I took the bus and went to the cinema. Los verbos utilizados son take y go, que en su pasado es took y en su pasado de go es went. Yo tomé el bus y fui al cine. Una vez con esta explicación, puedo pasar a las oraciones negativas. Es decir, cuando yo niego una oración en pasado que anteriormente había afirmado. Por ejemplo, si yo digo, yo fui al cine ayer, su forma negativa sería, yo no fui al cine ayer. En la forma negativa se utiliza el auxiliar did, en este caso did not, para negar, lo que va a tomar la forma de didn't. Y se utiliza para verbos regulares y verbos irregulares, es decir, para ambos, y no se utiliza el infinitivo to. Ejemplo, they didn't work together in that company. Ellos no trabajaron juntos en esa compañía. Este no es el auxiliar didn't, quiere decir que didn't hace la función de no, de negar en el pasado. They didn't go to London 3 years ago. Ellos no fueron a Londres hace 3 años. Nuevamente vemos que este no es didn't y va antes del verbo. También podemos notar que el verbo, sin importar si es regular o irregular, el verbo va a ir en forma presente. Es decir, para la negación de los verbos regulares, en el caso de work, en cualquiera de sus sujetos, puede utilizar did not, que es la forma completa, o puede utilizar didn't, que es la forma de contracción o la forma corta. Es decir, puedo decir I did not work o puedo decir I didn't work. You did not work or you didn't work. Y así sucesivamente. Para los verbos irregulares, de la misma forma, puedo utilizar did not o puedo utilizar didn't. Ahora, nota importante. Los verbos irregulares vuelven a su forma presente original cuando se usan con el auxiliar didn't en oraciones negativas. Es decir, el verbo vuelve a su forma presente. Ejemplo,
We went to the park yesterday. Nosotros fuimos al parque ayer. En negativo sería we didn't go to the park yesterday. Vemos que este verbo went cambió a go. ¿Por qué? Porque utilicé didn't y debió volver a su forma original. Sabemos que el presente de went es go. Segunda, she had an exam last week. Ella tuvo un examen la semana pasada. En negativo sería she didn't have an exam last week. Vemos que el verbo had pasa a have, la forma presente de had es have. Una vez que tengo o cuento con esta explicación gramatical de el pasado simple con verbos regulares y irregulares, puedo proceder a la realización de los ejercicios. Por ejemplo, acá tengo los verbos. Ya hacemos un resumen y sabemos que la oración se construye con sujeto, verbo y predicado. Los verbos pueden ser regulares, es decir, aquellos a los que le agrego ed, o los verbos irregulares, aquellos que voy a colocarles en su forma de la lista irregular, es decir, voy a colocarles en su forma como ellos cambian. Entonces, voy a completar estas oraciones. My father go to work by car yesterday. Lo primero que tengo que hacer es acá ver si mi verbo es regular o si mi verbo es irregular y colocar su forma acá. Por ejemplo, this morning I have a shower. Sabemos que have es un verbo regular y que su pasado es had. Es decir, que voy a buscar la forma del verbo y la voy a colocar acá. Si fuese negativo, not clear, sabemos que para negar en el pasado simple necesito el auxiliar didn't y que el verbo va en su forma original. Y así sucesivamente voy a completar los 10 ejercicios que tengo a continuación.